Vamos a Bueno, comenzar mostrando el PPT, ¿cierto? Con respecto a la unidad 2. Bien, hasta la semana pasada vimos el concepto del sonido, ¿cierto? Que era el capítulo 2 de la unidad 1. Recuerden que la unidad 1 correspondía a ondas y sonido y estaba separado en dos capítulos, que eran las ondas y sus características, ¿cierto? Y después hablamos del sonido y sus características y propiedades. Terminando, ¿cierto? Cerrando este tema con un video explicativo que espero que lo hayan visto y les haya gustado. Y esta semana comenzamos con la unidad 2, referida a la luz. Y en su naturaleza, sus teorías a través de la historia. Es eso lo que vamos a ver hoy día. Bien, comenzamos entonces. La luz. La luz, al igual que el sonido, es uno de los fenómenos físicos relacionados con nuestra percepción, es decir, con nuestros sentidos. Mediante ella podemos distinguir formas y colores. También la luz es energía, lo que podemos comprobar cada vez que sentimos en nuestra piel el calor que nos llega del sol. En la naturaleza, la luz se manifiesta de distintas maneras, en un relámpago, ¿cierto? Un rayo, que es lo mismo, en las estrellas, en el fuego, incluso existen algunos seres vivos como las luciérnagas que emiten luz propia a partir de procesos químicos. ¿Por qué piensas que es importante para ti conocer y comprender acerca de los fenómenos asociados a la luz? La naturaleza de la luz. ¿Te has preguntado qué es la luz o de dónde proviene? Estas interrogantes han acompañado al ser humano desde la antigüedad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que comenzamos a entender qué era y cómo se producía. Para comprender acerca de la naturaleza de la luz, debemos analizar cómo ha ido cambiando su concepción a lo largo de la historia. Ya en la Grecia clásica, entre los siglos V y IV a.C., se teorizaba respecto a la naturaleza de la luz. Por ejemplo, la escuela atomista proponía que los objetos emitían imágenes que llegaban hasta el alma de las personas a través de los ojos. Estábamos aquí, pues. La escuela atomista proponía que los objetos emitían imágenes que llegaban hasta el alma de las personas a través de los ojos. Imagínense la profundidad del concepto de luz, pues. No obstante, para estudiar la evolución del concepto de luz a lo largo de la historia, situaremos como punto de partida el nacimiento de los primeros modelos formales, el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio que trataremos a continuación. Chiquillos, me están llegando unos chats, los voy a contestar en un ratito más, bien, para hacer la clase más fluida y regular. Concepto de la luz a través de la historia. Bueno, en el siglo XVII se trabajó en forma simultánea dos modelos que caracterizaron a la luz. Primero, el modelo ondulatorio perteneciente al físico y matemático holandés Christian Huygens, y el otro, el modelo corpuscular, presentado por el físico inglés Isaac Newton. Vamos al primer modelo, al modelo ondulatorio. Christian Huygens propuso que la luz tenía un comportamiento ondulatorio, ya que la propagación de la luz era rectilínea y además la luz tenía reflexión y refracción, que eran fenómenos propios de las ondas. Bien, también Huygens le dio explicaciones a fenómenos como que la luz se propagaba en línea recta y decía que se puede considerar a la luz como un frente de ondas plano que viaja en trayectoria rectilínea. Y la reflexión de la luz, esto lo explicaría mediante un modelo matemático donde cada frente de onda se comporta de manera equivalente a un rayo de luz. Y aquí está como una gráfica que representa a los rayos de luz como ondas. Fíjense, una onda sinusoidal, ¿bien? Que tiene esta forma tan particular, ¿cierto? Como una onda periódica. Bien, ondas luminosas, ¿cierto? Y la fuente luminosa sería la luz de esta vela. Cabe mencionar que Huygens consideraba que la luz era una onda longitudinal. ¿Estará en lo cierto? No, ¿cierto? Ya sabemos que la luz no es una onda longitudinal, pero hasta esa fecha él no tenía más información que la que él había recabado. Al igual que el sonido decía que la luz era longitudinal, no, estaba mal ahí, ¿cierto? Tenía un error en su concepto y que requería de un medio material para propagarse denominado éter. Chiquillos, el éter muchas veces lo hemos escuchado en física, quizá en química. Bueno, en química, por ejemplo, en química orgánica hay un grupo funcional que son los éteres y los ésteres, pero no tiene nada que ver con el concepto de éter en el aspecto filosófico o en el aspecto físico.
El éter, jóvenes, en la antigüedad y hasta ese siglo más o menos, se entendía como un material intangible, un material indefinido o poco definido, ¿cierto? Un material infinito, el cual no se tenía mayor información, era como una especie de un material divino. Sin embargo, en el siglo XIX ya no se compartió ese concepto de éter porque no tenía fundamento científico. Entonces, y de ahí también viene la palabra etéreo, ¿cierto? Cuando uno dice, esta persona es etérea, es porque, no sé, tiene un carácter intangible, indefinido, algo divino, ¿cierto? Bueno, de ahí viene ese concepto de éter, pero esto ya en el siglo XIX no tenía ni un fundamento. Después, el modelo corpuscular, que fue de Isaac Newton, que trabajó simultáneamente a la teoría de Huygens, propuso que la luz estaba compuesta por diminutas partículas, llamadas corpúsculos, emitidos desde una fuente luminosa, y las evidencias presentadas por Newton fueron las siguientes. La luz se propaga en línea recta. Fíjense que es la misma premisa que hizo Huygens, ya la comparten. Después dice, la formación de sombras. Se podría interpretar que los corpúsculos son detenidos por los obstáculos, lo cual es totalmente cierto, porque cuando nosotros estamos de pie, ¿cierto? Admirando o recibiendo los rayos de luz, nosotros sabemos que detrás de nuestro cuerpo está nuestra sombra. Entonces, eso es muy cierto, que cuando los cuerpos de luz son detenidos por obstáculos, se provoca la formación de sombra. Y la reflexión de la luz en los objetos, dice, al igual que una bola de billar rebota en un canto de una mesa, los corpúsculos rebotan al encontrarse con ciertos obstáculos. Como en una mesa de billar, ¿cierto? Cuando se tiran las pelotitas, rebotan, pum, se devuelven, etcétera, etcétera. Y, a ver, seguimos. Acá dice, pese a que el modelo de Newton podría explicar muchos de los fenómenos asociados a la luz, quedaban otros sin resolver, como la refracción y la difracción de la luz. Bueno, ustedes saben que la difracción también es una propiedad de onda, pero en aquel momento no se había observado este fenómeno. Dado el prestigio que gozaba Newton en su época, su modelo fue mucho más aceptado que el de Huygens. Claro, porque Newton, ¿cierto? Conocido como que se le cayó la manzana y la fuerza de gravedad, ¿cierto? Este científico era un científico famoso a nivel mundial, ¿cierto? Era el científico de la corte, del reino de Inglaterra. Entonces tenía mucho contacto con nuevos científicos. El asunto es que lo que se decía a él se le creía de todas maneras. Bien, pero no tiene nada que envidiarle a la teoría de Huygens, que también estaba en cierta parte en lo cierto. Acá les presenté el cómic que salía en el texto, ya el que les pedí que leyeran. Lo traje a colación para que lo leamos juntos. Dice, cerca del año 1660, Christian Huygens comenzó a estudiar la luz. Él dijo, ¿cuál será la naturaleza de la luz? Quizás la luz se propaga como un frente de ondas. También se refleja, dijo. La luz cambia de dirección al ingresar al agua. Acá, fíjense aquí donde estoy poniendo el cursor, los rayos de luz, ¿cierto? Venían a través del aire y después al traspasar el vaso de agua en el líquido cambió de dirección, fíjense, como que se desinfló el rayo de luz, cambió de dirección. ¿Qué sucede con esto? Que la luz se refractaba. Recuerden que la refracción es una propiedad de onda que dice que cuando una onda pasa de un medio material a otro medio material de distinta densidad, esta onda cambia de dirección. Bien, cambia el ángulo de refracción, etc. Entonces dijo, ya, lo tengo. La luz se comporta como una onda. Mientras que simultáneamente Newton estaba estudiando la luz, dijo, ¿de qué estará hecha la luz? La luz se moverá en línea recta como pequeñas esferas, ¿cierto? Ahí mostraron como que estaban unos cuerpos de luz, ¿cierto? Se reflejará de esta manera, ¿cierto? Le puso así como un obstáculo en esta mesa, y estos cuerpos de luz, ¿cierto? Chocaban con este tabloide, por decirlo de alguna manera, y se reflejaban con el ángulo reflejado, ¿cierto? Se devolvían en la misma dirección, con el mismo ángulo, perdón. Y acá dice, las esferas de luz se genera una zona de sombra similar a la que sucedió con la luz.
Dice, lo tengo, la luz son partículas que las llamaré corpúsculos. Seguimos. Este era el cómics que tenían que leer, bien, para contestar su guía. Chiquillos, a través de la historia, ¿cierto? La luz continuó, la inquietud sobre el comportamiento de la luz continuó. Ya estábamos hablando de que Huygens y Newton estas teorías las hicieron a finales del siglo XVII. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el físico inglés James Clerk Maxwell planteó su teoría electromagnética. Quiero detenerme en Maxwell, porque Maxwell es tan importante como Newton y como Einstein en la historia de la física. De hecho, está catalogado como el tercer científico más importante en la historia y no se habla mucho de él. Y él el que dio como la base para que Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, viera, ¿cómo se llama? Son como las bases para los fundamentos que Max Planck generó para la mecánica cuántica y después todos los científicos, como el más conocido, que es Einstein, desarrollara toda esta área de la física, porque es a nivel de lo más chiquitito, ¿ya? De lo más chiquitito, a nivel atómico. Bien, dice, en ella relacionó fenómenos como la electricidad y el magnetismo con la luz. Maxwell realizó un notable desarrollo matemático de su teoría que resumió en 4 ecuaciones conocidas como ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales, en realidad eran 8, pero se resumieron en 4 ecuaciones. Bien, las que van relacionando los campos eléctricos, los campos magnéticos, con la radiación electromagnética. Uno de los principales aspectos de la teoría de Maxwell era que las ondas electromagnéticas entre las que se encuentra la luz visible, se producían por cargas eléctricas aceleradas o fluctuaciones en el campo eléctrico o en el campo magnético o en ambas, ya simultáneamente. A partir de esto se pudo confirmar que las ondas electromagnéticas eran transversales. Chiquillos, las ondas mecánicas generalmente, bueno, por ejemplo, el sonido es una onda mecánica y es longitudinal, pero y también hay ondas mecánicas que pueden ser transversales, pero las ondas electromagnéticas sí o sí son ondas transversales. Bien, ondas transversales. Después de este tiempo, la teoría electromagnética de Maxwell fue demostrada por Heinrich Hertz. ¿Les suena ese apellido? Hertz, que es la unidad de medida que se le da a la frecuencia de onda, ¿cierto? Bueno, este científico fue el que comprobó la teoría de Maxwell. Y un tiempito después, a principios del siglo XX, ¿cierto? En 1913, el físico danés Niels Bohr, basándose en los estudios de Max Planck y Ernest Rutherford, propuso un nuevo modelo de átomo, que es el aceptado hasta la fecha, ¿cierto? Nosotros sabemos que el átomo tiene un núcleo donde están los protones, los neutrones, y los electrones son los que están viajando en las órbitas, ¿cierto? En las órbitas de la periferia del centro del átomo. En este modelo, el núcleo de carga positiva era orbitado por un electrón de carga negativa. Cuando un electrón salta de una órbita a otra, emite o absorbe un fotón de luz, partícula que cuantifica la energía electromagnética. Chiquillos, para hacer aún más didáctica o más cercana a la explicación, sucede que tenemos, ¿cierto?, el centro del átomo, que es el núcleo, donde están los protones con carga positiva, los neutrones con carga neutra, y los electrones son los que viajan en las órbitas, ¿ya? Y están vibrando. Ahora, a medida que las órbitas se alejan del núcleo, aumenta su nivel de energía. ¿Qué quiere decir? Que este electrón que está acá tiene más energía que ese electrón que está ahí. Y sucede que cuando este electrón que está en este nivel de energía, supongamos nivel 2, baja al nivel 1, se generó la partícula de luz llamada fotón. El fotón siempre se va a dibujar como una especie de onda periódica o onda sinusoidal más bien. Ya. Después dice, si un electrón salta de una órbita externa a una más cercana al núcleo, libera energía. ¿Ya? Al liberar energía se provoca el fotón. Dice, esta, dependiendo de la magnitud del salto, puede ser la luz visible o cualquier otro tipo de radiación electromagnética.
llámese rayo infrarrojo, microondas, rayo ultravioleta, rayos gamma, etc. Ya estamos hablando ahí de todo tipo de radiación electromagnética. Finalmente, a partir de este modelo atómico se comprendió cómo se producía la luz y se retomó el modelo corpuscular de Newton. El modelo dual, ¿a qué se refiere el modelo dual? Dice, finalmente, ¿qué modelo se impuso? ¿El de Newton o el de Huygens? La verdad es que ambos modelos tienen aspectos que se reconocen en la actualidad. La ciencia de hoy admite que la luz puede comportarse como una onda y también como una partícula. ¿Cómo es esto posible? Bueno, a niveles subatómicos las partículas pueden tener un comportamiento dual, es decir, en determinadas ocasiones pueden actuar como onda y en otras como una partícula. Y a este modelo dual se le conoce como modelo onda-partícula también, y proviene de una rama de la física conocida como la mecánica cuántica. Acá, este caballero que está aquí, Max Planck, fue el padre de la mecánica cuántica. ¿Ya? No fue propuesto por un científico en particular, sino que representa la síntesis de siglos de observaciones, de experimentos y de teorías respecto de la luz. Fíjense que solamente acá hay una síntesis de los científicos que más aportaron, sí, pero sin duda hubo otros más que hicieron que el concepto de lo que se conoce de luz ahora esté un poquito más clara. Espérame un poquitito. Acá. Bueno, aquí hice una síntesis. Dice, ¿qué es la luz? La luz es una forma de energía que también nos entrega calor. La luz es una onda electromagnética, ya que es el único tipo de onda que se puede propagar en el vacío. Sin embargo, esto no significa que no se pueda transmitir a través de un medio material, ya que la luz también puede propagarse en los distintos estados de la materia. Y acá me quiero detener, por ejemplo. La luz, si bien es una onda electromagnética, también se puede propagar a través de un medio material. Por ejemplo, nosotros vemos la luz que viene del sol, ¿cierto? Y a través del aire nosotros vemos los rayos de luz. También podemos ver la luz cuando estamos debajo, ¿cierto? Sumergidos en la piscina, ¿bien? O en el mar, o en el lago, y vemos cómo los rayos del sol atraviesan el agua. Entonces ahí ya estaríamos en presencia del estado líquido. Y también podemos ver la luz, ¿cierto?, en nuestro patio, a través de la ventana. ¿Y la ventana de qué está hecha? Del vidrio, y el vidrio es un estado sólido. Entonces la luz sí se puede propagar a través de un medio material, pero es la única onda, ¿ya? Y por eso es una onda electromagnética, porque además se puede propagar en el vacío. ¿En qué vacío? En el vacío que hay en el interior del átomo, entre una órbita y otra órbita. También hay vacío en el espacio, por eso que también la luz se propaga en el espacio en zonas de vacío. Bien, la luz es una onda transversal, ya que está formada por un campo eléctrico y un campo magnético, dispuestos en forma perpendicular el uno con el otro. Bien, por eso recuerden que longitudinal significa que es paralelo y transversal significa que es perpendicular, o sea, forman un ángulo de 90 grados. Me faltaba una cosa, la luz también es una onda tridimensional. ¿Qué significa esto? Que se necesita el espacio básico para propagarse. ¿Quién más necesitaba de un medio básico, de un espacio básico para propagarse? El sonido, ¿cierto? El sonido y la luz son ondas tridimensionales. Bueno, y ahora quería concluir, ¿cierto? Pero dice, pero ya sabemos que la luz también está compuesta por partículas sin masa llamadas fotones. Los fotones son partículas sin masa. Por favor, no olvidar, ¿ya? Se producen en el interior del átomo. ¿Bien? Cuando un electrón salta de un nivel de energía a otro de menor energía, se libera esta energía como una partícula de luz llamada fotón. Bien, esta es la partícula portadora de cualquier radiación electromagnética, llámese luz visible, llámese rayos gamma, rayos X, microondas, etc. Bien. A ver. Acá tenemos unas fotitos que yo le había escrito o sea, más bien le había transmitido en los videos anteriores. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica de la luz, ¿cierto? La luz es una onda electromagnética y todas las ondas electromagnéticas son transversales. Eso, por favor, no se le olvide nunca. Las ondas
electromagnéticas son ondas transversales. Acá tenemos nuestra estrella, ¿cierto? Nuestra estrella más próxima, que es el Sol. El Sol nos emite la luz, ¿cierto? A través del vacío del espacio, ¿cierto? También pasó la atmósfera y pasó donde están las nubes, ¿cierto? Que las nubes también tienen agua concentrada, y esta onda electromagnética llegó hasta una hoja y esta hoja, ¿cierto?, reflejó la luz para que nosotras la pudiéramos ver como luz visible. La luz también es una onda electromagnética, ya lo sabemos, porque se puede producir en el vacío. Ahora, es una onda transversal, y ahora me quiero detener en esto, porque está formado por dos campos, que es el eléctrico y el campo magnético, como lo señaló James Clerk Maxwell, ¿bien? Y que esta teoría la comprobó Heinrich Hertz, como les señalaba adelante. Entonces, el campo eléctrico es aquel que está en forma vertical, es el que está como de pie, por decirlo de alguna manera. Y el campo magnético es el que está acostadito, ¿cierto? En sentido horizontal, que está dibujado ahí con un color verdoso. Entre el campo eléctrico y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares, por tanto, son transversales. Recuerden, el concepto de transversalidad es la perpendicularidad. Y acá tenemos un átomo básico, muy simple, que nos va a permitir entender cómo se desarrolla el fotón. Bueno, acá en el centro está el núcleo, ¿cierto?, donde están los protones y los neutrones, y acá tenemos tres órbitas. La primera órbita con un nivel 1, chicos, disculpen, la segunda órbita con un nivel 2 y la tercera órbita con un nivel 3 de energía. Aquí tenemos un electrón, este electrón que estoy mostrando con el cursor de color verde está en el nivel de energía 2, ¿cierto? Está en la órbita 2. Y hizo un salto cuántico del nivel 2 al nivel 1 de energía. En este salto cuántico se liberó esta partícula de luz llamada fotón. ¿Cómo se dibuja el fotón? Con una forma de onda sinusoidal. ¿Bien? Es como una característica que se tiende a dibujar de esa manera. Usted ya sabe que eso van a ser los fotones. Ahora, cada fotón tiene un nivel de energía o una energía asociada. ¿Cómo se calcula esta energía? Esta es la fórmula. La energía emitida por el fotón se puede calcular como el producto, o sea, la multiplicación entre la constante de Planck, que es esa H minúscula que está ahí, esa H minúscula que está ahí, es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia de vibración del fotón. Bien, si usted multiplica eso, le va a dar la energía asociada al fotón. Así se calcula, después lo vamos a ver en todo caso. Ya, yo creo que en un mes más o menos vamos a estar calculando energías de distintas radiaciones electromagnéticas. Vamos a estar viendo la energía asociada a los colores, ¿bien? Y lo vamos a calcular. De nuevo me pasé, acá. Aquí está la actividad asociada a esta semana. Aquí se las dejo, sin embargo, igual va a ir en la guía de retroalimentación de la próxima semana. Recuerden que la próxima semana no hay actividades, solamente hay una retroalimentación de la guía anterior y una síntesis cronológica de las guías anteriores, solamente para que se organicen. No hay actividades, solo hay clases de lenguaje y de matemática la próxima semana. Bien, enfoquémonos. Dice, ¿cuál de los dos científicos postuló la teoría de que la luz se comporta como un cuerpo de luz? Bueno, el físico inglés Isaac Newton a finales del siglo XVII fue quien postuló este modelo, ¿cierto? Se llama modelo corpuscular. Y consideraba que la luz se comportaba como cuerpos de luz que emitían por una fuente luminosa, concluyendo que la luz se propagaba en línea recta. Además observó que la luz tenía fenómenos asociados a fenómenos ondulatorios, como la reflexión y la refracción. Es importante señalar que estas últimas características confirmaban un comportamiento ondulatorio, por lo tanto, contradecía su postulado. ¿Bien? Porque el que decía que se comportaba como una onda era Huygens, ya no era Newton. Acá, espérenme un poquito, chiquillos. Acá preguntan, ¿cuál de los dos científicos postuló la teoría de que la luz se comportaba como onda? Bueno, Christian Huygens, ¿cierto? En la misma época de Newton. Chiquillos, vamos a ver los chats. A ver.
Mm. Profe, una compañera no puede entrar, aparece que la contraseña es incorrecta. Profe, se me ha apagado el computador. Profe, no entiendo mucho eso de reflexión y refracción. Bueno, lo vamos a ver. Profe, el electrón siempre salta cerca del núcleo. Ya, buenas preguntas. Bueno, primero que todo, que se le haya apagado el computador, lo encuentro lamentable, porque a mí delante también tuve una falla técnica, el internet me falló desgraciadamente y tuve que comenzar de nuevo. Espero que no me ocurra ahora. El electrón siempre salta cerca del núcleo, no, puede saltar, por ejemplo, un átomo puede tener, supongamos, por decir cualquier cosa, 5 niveles, ya 5 órbitas. Puede saltar del quinto al cuarto, del quinto al tercero, del quinto al segundo, y en esos saltos cuánticos se van a representar distintas radiaciones electromagnéticas. Ya, por ejemplo, la luz visible, si dan saltos más grandes, quizá otra radiación electromagnética, llámese, no sé, por rayos gamma, rayos X, ¿bien? Pero no es que siempre salten cerca del núcleo, no, pueden saltar de una externa a una no tan externa, ni tampoco tan cercana al núcleo, ¿ya? Si lo importante es que ustedes sepan que el fotón se genera cuando salta de un nivel de energía más alto a uno más bajo, ¿ya? Este concepto de reflexión y de refracción lo vimos al principio cuando vimos las propiedades de las ondas. Todas las ondas tienen 3 propiedades básicas, que son la reflexión, la refracción y la difracción. La reflexión es cuando una onda llega a un obstáculo y se devuelve y parte, pero no se devuelve completa, sino que parte de ella queda atrapada en la superficie donde llegó, ¿bien? Pero la reflexión, la particularidad que tiene es que llega con un ángulo y la onda reflejada se va con el mismo ángulo como llegó. La refracción ocurre que cuando una onda pasa de un medio o de un estado físico y pasa a otro estado físico, llámese medio material de distinta densidad, cambia de dirección. ¿Bien? Y la difracción es cuando una onda de luz pasa por una abertura y cambia de dirección al pasar por esa abertura. ¿Ya? Veamos, ¿qué más? A ver. Acá, por ejemplo, les hice un cuadro comparativo entre las coincidencias y los errores o discordancias de los dos científicos que estamos tratando hoy día. Huygens y Newton tenían la siguiente coincidencia, que decían que la luz viajaba en línea recta, lo cual es verdadero, la luz se refleja, es verdadero, y la luz se refracta, que es verdadero. Ambos decían lo mismo. Pero Huygens planteó que la luz, al igual que el sonido, es una onda longitudinal, y eso es falso porque es una onda transversal. Y Newton planteó la teoría corpuscular, pero no pudo explicar propiedades de la luz como la reflexión y la refracción, porque esas son propiedades de onda. Esto se estaba contradiciendo. Acá, pero no quiere decir que su teoría sea errada, ¿ya? Lo que pasa es que estaba incompleta y no sabía cómo o no darle la razón a su contendiente de la época. Dice, ¿en qué consiste la teoría de la luz de Maxwell? Bueno, Maxwell, como les decía, es súper importante en la historia de la física, es el tercero más importante y hay que darle un poco más de crédito. Y lo que postuló, ¿cierto?, que la luz estaba relacionada con la electricidad y el magnetismo. Ese fue, como en síntesis, su gran aporte, lo cual resumió matemáticamente en 4 ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales, que podrían echarle un vistacito de repente en YouTube, bien, y que relacionaba campos eléctricos, campos magnéticos, con la radiación electromagnética. Bien, esta teoría precisa que las ondas electromagnéticas, incluida la luz visible, se producían por cargas eléctricas aceleradas o fluctuaciones en los campos eléctricos o magnéticos o ambos. Bien, y también dijo que la luz era una onda transversal, ya que en campo eléctrico con el magnético estaban dispuestos en forma perpendicular, o sea, eran transversales. Ahora, ¿qué científico comprobó la teoría de Newton? Niels Bohr. A principios del siglo XX, ¿cierto? Siguiendo los modelos de Planck y de Rutherford, y sabiendo que el átomo tiene en su núcleo protones y neutrones, y los electrones están dispuestos en las órbitas, ¿cierto?, en las periferias del núcleo. Cada órbita poseía distintos niveles de energía, las cuales aumentan a medida que se alejan del núcleo. Eso es súper importante.
dijo también que los electrones pueden captar o liberar energía electromagnética, pero cuando un electrón salta de un nivel de mayor energía a otro de menor energía, libera un fotón. Eso es lo importante. Esta teoría reafirmó la teoría de Newton, ya que comprobó que la luz está formada por cuerpos de luz llamados fotones. Y bueno, ¿y dónde se produce la partícula de luz llamada fotón? Primero, el fotón es una partícula que no tiene masa, tiene energía, pero no tiene masa. Y la energía se calcula como el producto entre la constante de Planck y la frecuencia de vibración de este fotón. Bueno, dice, el fotón se produce al interior del átomo cuando un electrón salta a un nivel de mayor energía a otro de menor energía. Lo hemos repetido tantas veces que yo creo que no se les va a olvidar. Y en este salto cuántico se libera energía produciéndose esta partícula de radiación electromagnética. Puede ser un fotón de luz visible, si está dentro de la frecuencia de vibración de luz visible, se puede transformar este fotón en energía, perdón, en rayos gamma, en rayos X, en rayos infrarrojos, ¿cierto? Etcétera. En cualquier radiación electromagnética dependiendo del salto cuántico. ¿Cómo se llama la teoría que une ambos postulados científicos? Bueno, la teoría que une la teoría corpuscular con la teoría ondulatoria se le conoce como teoría dual y es aceptada hasta el día de hoy. Y esa es la actividad que tenían que completar ustedes. Bueno, hemos llegado al final de este PPT, que se refiere a la luz y a su naturaleza. Ahora, ¿estás preparado para desarrollar tu guía? De hecho, ya se las planteé, ¿cierto? Las respuestas. Espero que lo hagan con sus propias palabras, pero si no, no cometen ningún pecado, ¿cierto? De tomar literal estas palabras. Lo importante es que le echen un vistazo, ¿cierto? Recordar que los electrones son partículas que están en las órbitas del átomo, que están vibrando. En realidad todo vibra en la naturaleza, ¿ya? Y con mayor razón a nivel subatómico. Ya sabemos que hay partículas aún más chiquititas que las partículas subatómicas, como los quarks, y esos también están vibrando. Échele un vistazo a videos que tienen que ver con la teoría de las cuerdas. Muy interesantes, chiquillos. No tomen a la física como algo lejano. Por el contrario, es algo cercano. Cuanto más la entiendan, más la van a querer. Dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para entrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esto no lo dije yo, sino que lo dijo Albert Einstein, pero lo comparto al 100% con este caballero inteligente que está acá en la foto, ¿cierto? Bien, chiquillos, voy a dejar de compartir pantalla.